Bienvenidos al seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales, Contextos y Reflexiones. Seminario que ya está celebrando al menos su quinto, su tercer año, ¿no? ¿No es cierto? Empezó con pandemia y es un seminario que arranca frente a las tensiones que la pandemia nos pone de mantener la interacción y la discusión académica pese a los obstáculos que teníamos. Y en el marco de esa reflexión se convocó de una manera mucho más potente con la pandemia. Arranca el seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales con un grupo muy amplio de invitados e invitadas en diferentes campos y áreas del conocimiento y con unas experiencias muy diversas. En esta oportunidad vamos a tener al profesor Ricardo Muriel Salazar, quien es nuestro invitado, con una charla titulada Obsidian, herramienta de alto nivel para la gestión y construcción del conocimiento en el mundo digital. Hay una pregunta eje que va a estar atravesada en la conferencia y es, ¿cuál es el alcance de la tecnología educativa para potenciar la calidad del aprendizaje en la era de la conectividad? Y el profesor Muriel va a enfocar su presentación en unos tópicos centrales que son en esencia los siguientes: gestión personal del conocimiento, pensamiento relacional, conectivismo, representación y aprendizaje y formación docente. Avanzo hablándoles un poco más de nuestro invitado. El profesor es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo y tecnológico de Monterrey de México, investigador en juegos mentales, storytelling y desarrollo del pensamiento crítico, estratégico y narrativo. El profesor Muriel cuenta con 25 años de experiencia docente a nivel universitario y 16 años en acompañamiento y consultoría empresarial en pensamiento estratégico e innovación. En la actualidad es director del proyecto Kakumen, iniciativa que busca fortalecer un sistema de pensamiento que permita tomar decisiones más inteligentes en ámbitos de incertidumbre. Creador de la metodología Games to Thinking para el desarrollo del pensamiento y el funcionamiento ejecutivo. Vincula su trabajo con juegos abstractos de tablero como ajedrez, Go, Reversy y Hex, entre los más importantes. Problemas de ingenio y juegos narrativos, partiendo de la idea de que el juego mantiene viva la motivación por aprender y que a su vez da vía libre al aprendizaje de conceptos complejos y al enfrentamiento de habilidades cognitivas fundamentales para la solución de problemas de tipo estratégico. Definitivamente una charla que no solamente es muy pertinente y relevante, sino también muy actual. Y que en estos tiempos de incertidumbre, como bien lo decíamos en la presentación, de cambios, de transformaciones, de tensiones e incluso de temores también alrededor de nuestro oficio, nuestra vocación como maestros, y de qué manera podemos seguir actualizándonos ante los desafíos que no solo la tecnología, sino también los mismos cambios sociales nos imponen. Entonces es importante que sepamos que la conferencia, vamos máximo hasta las 6:30, es un espacio de interacción, de conversación, de diálogo y de escuchar al profesor con su gran experiencia, no solamente pedagógica, sino también disciplinar en el campo que aborda y de la que nos va a hablar hoy. Profesor, en este momento estamos reunidos un grupo pequeño, pero se van integrando otros colegas que salen de clase y van llegando al auditorio. Entonces, adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación y a ustedes por asistir. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, Aprovechando que ustedes son todavía pocos, quería hacer la pregunta de cuántos de ustedes conocen Obsidian para saber más o menos el contexto o quién lo conoce y quién lo usa. Buenas tardes, Sonia. Pueden contestar por ahí por el chat. Ninguno lo conoce. Ok, ok, muy bien. Wow. Ok, muy bien. Bueno, esta es una de las cosas que yo me he encontrado de manera muy curiosa en el ámbito educativo. Eh, Desde hace ya unos años, Obsidian viene existiendo en el mundo, pero como que muy poco se ha integrado al ámbito educativo.
comenzó en el 2020 justamente en pandemia, la creación de esta herramienta. Yo ahorita pues voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, les voy a presentar la herramienta, eso con qué se come. Eh, lo curioso es que la herramienta ha sido muy usada para temas de productividad y eso me llama mucho la atención porque la manera de pensar de la herramienta, vamos a decirlo de ese modo, la manera de pensar es bastante idónea para el ámbito educativo. Y de hecho ustedes se van a dar cuenta que la incorporación de esta herramienta puede ser muy útil para la docencia, pero también para cualquiera de ustedes en su vida cotidiana, su vida práctica, incluso en su vida administrativa. Eh, y me llama la atención porque cuando doy charlas con docentes, cuando estoy con estudiantes y menciono la herramienta, hay un porcentaje muy bajo de personas que la conocen. Entonces, este es el momento como para conocerla más o menos en profundidad. Yo voy a hablar de las cosas básicas, pero voy a avanzar un poquito más, si tengo chance, para mostrarles de qué se trata esta herramienta y que pueda ser interesante para todos. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ah, aquí me está pidiendo permisos mi sistema para compartir pantalla. Pero un momentico, yo estoy justamente en permiso. Voy a tener que salir y volver a entrar. Me disculpan porque me está pidiendo que salga y vuelva a entrar de la reunión para poder compartir pantallas de Webex. Muy bien, profesor, lo esperamos. Entonces, ya entro. Muy bien, adelante. Ok, perfecto. Entonces, ahorita sí. Y voy a compartir todo. Ok, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Así es. Listo. Y ahí ven el cuadrito. Así es, un mapa. Perfecto, listo. Bueno, este cuadro que ustedes están viendo aquí es un cuadro hecho en Obsidian. Este programita, eh, aquí, aquí simplemente como para presentar cosas muy generales, permite que yo conecte diferentes recursos de un mismo sistema o proyecto, digámoslo de ese modo, ¿sí? Aquí ustedes ven como un menú. Este menú es un menú de archivos. Estos archivos, Obsidian lo nombra como una bóveda, pero en realidad es una carpeta cualquiera del computador. Es una carpeta que yo nombro como bóveda y ahí meto los archivos que yo necesito. Poco a poco nos vamos enterando esto porque tiene sentido. Y yo puedo integrar recursos de esa bóveda, sean notas, sean enlaces externos, por ejemplo, sean videos, sean gráficos, etcétera. Ya les iré mostrando uno a uno cómo es que esto funciona. Por lo pronto, voy a colapsar esto para que podamos ver esto un poquito más limpiamente. Uno de los recursos curiosos de los gráficos de Obsidian es que me permite tener vínculos web y me pueden llevar al exterior del gráfico, digámoslo de ese modo. Entonces, yo aquí tengo el sitio web de Obsidian. Si yo le doy clic a este sitio web, el mismo Obsidian abre una pestaña y me muestra el sitio web, ¿sí? Este es el sitio web obsidian.md. Aquí está la dirección. De hecho, recomiendo ampliamente a todos que lo puedan instalar en su computador. Es tremenda herramienta. De hecho, desde que la conocí en el 2020, a principios del 2020 se nace esta herramienta y yo la conozco más o menos en agosto del 2020. Y de ahí en adelante prácticamente se ha vuelto mi herramienta de trabajo en absolutamente todo. Y en particular en educación. Más adelante les mostraré la bóveda con la que yo trabajo con los estudiantes. Entonces, aquí en el sitio web presentan la herramienta
fuerte en 4 áreas particulares, pero yo creo que se quedan cortos con su fortaleza. Aquí hablan de 4 áreas. Dicen, una es su capacidad de enlace, sí, que es muy interesante, pero ahorita les muestro la capacidad de enlace hasta dónde llega. Un gráfico que me muestra de manera interactiva, digamos, cómo yo he vinculado el conocimiento dentro de una bóveda. La posibilidad de integrar notas gráficamente, que es lo que ustedes están viendo en la presentación inicial, donde Obsidian pues está ahí en el centro. Ese gráfico está hecho con la herramienta Canvas, que Canvas no es esa herramienta que seguramente la mayoría conoces, que es Canva de diseño. Este es otro tema y que es nativo de Obsidian. Y la otra fortaleza que ellos muestran es la posibilidad de darle funcionalidades más personalizadas del uso de Obsidian a través de plugins, que es como pequeños programitas que yo le instalo para que tenga una funcionalidad que a mí me interesa porque yo quiero, por ejemplo, escribir artículos de ajedrez. Entonces yo quiero que mis artículos aparezcan posiciones de ajedrez. Entonces aparecen plugins necesarios para mi labor, digamos, si es que enseño, si es que soy profesor de ajedrez, por ejemplo. Lo llamativo del tema de los plugins, porque al principio habrían unos 20 plugins más o menos, pero lo llamativo del asunto es que como tantas personas comenzaron a usar Obsidian del mundo de la programación, muchas personas del mundo de la programación se vieron impulsadas a crear Obsidian, que son evaluadas por el equipo de Obsidian para ver qué tan saludables son esos plugins. Ellos hacen un proceso de evaluación y de evaluación lo comparten con la comunidad de Obsidian. Este programa es completamente gratuito y los plugins también, por si se lo están preguntando. Y los plugins, si vamos abajo, para yo mostrarles cómo es que va el asunto. Por aquí está plugins. La lista de plugins activos aprobados hasta el momento. O sea, hasta el momento hay 2.415 plugins. Eso significa que ningún usuario de Obsidian sabe todas las funcionalidades posibles de Obsidian. Ninguno. Son demasiados plugins como para uno ponerse a explorar uno por uno para qué sirve. Normalmente uno instala algunos plugins por recomendación o porque uno se preguntó si esa funcionalidad está por ahí en la comunidad, uno buscó la funcionalidad y encontró el plugin. ¿Sí? Entonces, Obsidian en sí se jacta de decir es que Obsidian es muy fuerte en 4 cosas. Enlazar, mostrar el gráfico de los enlaces, hacer un canvas de notas y instalar plugins. Hasta ahí, eh, interesante el asunto, pero vamos a ver que es muchísimo más que eso, ¿no? Esa es la presentación base, digamos. Entonces vamos para acá. Regresemos acá y vamos a comenzar con las preguntas introductorias de Obsidian. Como esto es una presentación de Obsidian, yo no les voy a enseñar a usarlo. Más o menos, digamos, algunas bases sí, pero este no es el espacio para enseñar a usarlo. Este es el espacio para ver de qué se trata y de qué manera nos puede servir. Muy bien. Vamos a meternos primero al qué es. Piense que yo he hecho un gráfico de la presentación que también puede ser vista de este modo. ¿Sí? Yo aquí tengo mi gráfico y aquí tengo mi índice, digámoslo así. Estas características de diferentes tipos de notas es algo muy particular de Obsidian, ¿no? Hacer que esto exista. Y yo tengo 2 cosas
importante sobre Obsidian, que es las generalidades y el nivel de personalización que puede tener este programa. Les voy a mostrar las generalidades y ahorita fíjense esto. Yo aquí le doy clic y él me puede mandar a un gráfico hecho con Obsidian. ¿Sí? Obsidian es un programa para crear notas, pero a medida que uno lo va conociendo, uno se va dando cuenta que uno puede también construir gráficos, construir tablas, construir relaciones entre datos, construir un montón de cosas inesperadas que uno poco a poco va sumando al flujo de trabajo. Este gráfico fue hecho con un plugin de Obsidian que se llama Excalidraw. Excalidraw en realidad es una herramienta virtual muy interesante, por si no la conocen, que es independiente de Obsidian. Sí, Obsidian la integró y hoy en día es uno de los desarrolladores del plugin de Excalidraw más activos de Obsidian. De hecho, toda la comunidad anda agradecido con él porque es el plugin más descargado de todos los 2400 y pico que hay. Porque él ha hecho que el poder de Obsidian calibró. ¿Qué significa eso? Que las notas gráficas tengan un nivel de conectividad alta, ¿sí? De todo el contenido y de todo el sistema de conocimiento. Bueno, yo aquí les estoy mostrando una imagen del mapa, no les estoy mostrando la herramienta Scalidro como tal, porque como estamos conectados online, puede afectar la conectividad, ¿sí? Entre más pesado sea el plugin, pues más exigente va a ser para el procesador del computador. Entonces, miremos, usos directos de Obsidian, directos. Gestión del conocimiento personal. Ese es el uso más directo. Personas que trabajan con el conocimiento y que quieren conectarlo de alguna manera. ¿Sí? Quieren saber en dónde está, sus fuentes, sus artículos, las notas sobre sus artículos, sus investigaciones. Toda esa gente que tiene un gran cúmulo y que no tiene un sistema de conocimiento consolidado, más allá de organizarlo en carpetas como solemos pensar hacerlo. De hecho, los sistemas en general, los sistemas de un computador, casi que nos impulsan a que nuestro sistema sea básicamente una organización de carpetas y ya. Y a veces tenemos archivos que decimos como el famoso archivo de tesis 1, tesis 2, tesis terminada, tesis esta vez sí, etcétera. Obsidian realmente es un programa para hacer gestión de ese conocimiento y relacionar todo lo que nosotros necesitamos relacionar para que nuestro conocimiento tenga mayor calidad. Entonces, esa es la primera función. Después apareció para gestión de tareas y proyectos. Obsidian también nos permite tener recordatorios, por ejemplo, de tareas. Podemos darle fechas como si fuera un calendario. Podemos integrar calendarios diferentes a Obsidian. Podemos tener un sistema de notas visuales. Si no nos gusta las notas por escrito, si somos personas que nos gusta dibujar, nos gusta hacer sketch, pues podemos crear un sistema de notas visual. La escritura de libros comenzó a ser muy interesante acá. Hay un programa profesional de escritura de libros que se llama Scrivener. Tiene desde hace muchos años, sería unos 15 años, tiene esta misma manera de pensar, organizar los archivos de una novela, por ejemplo, o de una serie, organizarlos de este modo, y comenzó a hacer un programa muy preferido por escritores de sagas largas, ¿sí? Cuando Obsidian aparece, comienza a competir directamente con el concepto de Scrivener, al punto de que los usuarios de Obsidian ya se dan cuenta que Scrivener es casi innecesario, o sea, es completamente reemplazable y pueden adaptar Obsidian a un mejor sistema, digamos, de organización de novelas largas, complejas o series, por ejemplo, ¿no? Y gestión de subrayados y notas de
dispositivos digitales. Las personas que leen libros en dispositivos digitales y que no saben qué hacer con esas notas o con los subrayados que hacen de los libros, Obsidian permite que todos esos se descarguen a la bóveda, usted pueda conectarlas con su trabajo, ¿cierto? Y poder gestionar esos subrayados de una manera inteligente, ¿no? Que no se queden allí en el Kindle o que se queden en cualquier dispositivo que ustedes tengan para leer sus libros electrónicos. Estos son los usos típicos, digamos, los que más se han vuelto populares. ¿Mm? Al principio, cuando se crea Obsidian, se crea para modo local, o sea, que el programa se instala y todo mi conocimiento se desarrolla dentro del sistema local en mi computador, que no esté online y que no tenga la posibilidad, bueno, tiene la posibilidad de sincronización, pero no una posibilidad de pago, la posibilidad de sincronización con otros dispositivos, pero hoy ya se ha abierto demasiado esa posibilidad, ya otras plataformas gratuitas para, por ejemplo, Dropbox, ¿no? O Box o Drive, bueno, todas estas plataformas para subir información ya tienen la posibilidad de enlazarse con Obsidian y uno subir las bóvedas de conocimiento a uno de estos lugares. Por ejemplo, yo tengo un par de bóvedas en Dropbox y ya yo las puedo gestionar desde cualquier dispositivo o compartirlas con un grupo. Decirle a un grupo, mira, tenemos una bóveda de Obsidian en Dropbox, conocimiento a través de Dropbox, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otro disco duro virtual. Entonces, ya ahí le suma algo a Obsidian y es que no sería solo un sistema de conocimiento, sino un sistema de colaborativo de conocimiento, ¿sí? Que esa complejidad, digamos, es muy raro verla con acceso gratuito, sobre todo a este nivel que poco a poco iremos comprendiendo. Obsidian organiza la información en bóvedas. Yo quiero clarificar, a pesar de que yo mencioné que es una bóveda, quiero clarificar un poco el tema del concepto de bóvedas. Aquí les estoy mostrando mi disco duro. Ustedes ven aquí mis carpetas, ¿cierto? Normales. Bueno, eh, yo tengo una carpeta en mis documentos que se llama Obsidian. En mi carpeta de Obsidian yo tengo muchas carpetas y cada carpeta representa una bóveda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la bóveda que yo estoy presentando ante ustedes se llama de presentación. Y esta bóveda de presentación es una carpeta de mi computador que si yo abro, está organizada de la misma manera. Fíjense, yo voy a abrir aquí y voy a poner aquí para que ustedes puedan ver la comparación, ¿no? Aquí está la carpeta de gráficos, la carpeta de ayuda de Obsidian, los tipos de notas, Zettelkasten, ¿sí? Los tengo aquí y las otras notas que están acá afuera tal cual, ¿sí? Yo le he dicho a Obsidian que considere esto como una bóveda. Obsidian genera una configuración particular de esta carpeta. Esa configuración particular significa que la instalación de los plugins que yo haga afecten la manera como se comportan estos archivos. En mi caso, yo trabajo con diversas bóvedas como si fueran espacios de trabajo diferentes, porque yo trabajo con diferentes grupos y con diferentes temas. Entonces, cuando yo voy a trabajar con una cátedra, por ejemplo, en este momento yo tengo la cátedra de Storytelling en la universidad, eh, con esa cátedra yo tengo esta bóveda, ¿sí? Y esta bóveda tiene una configuración particular, con unas carpetas particulares, con unos plugins particulares, con una organización particular que a mí me sirve para la cátedra y no más para la cátedra. Tengo mi bóveda personal de proyectos, ¿cierto? Proyecto Ricardo Muriel, aquí lo tengo. Tengo una carpeta particular para seminarios de pensamiento creativo. Tengo una carpeta particular para seminarios de gamificación.
¿cierto? Y así cada unidad, cada área de trabajo, digamos, la divido porque yo sé que con diversos grupos necesito diferentes plugins, diferentes maneras de trabajar. Pero eso es porque en mi caso ya llevo 4 años utilizando Obsidian y esa flexibilidad, darme cuenta la utilidad de trabajar con diferentes áreas de trabajo. Pero yo de una vez los puedo presentar para que tengan una visión sobre esa posibilidad, digamos. Dentro de esas, dentro de esas carpetas yo tengo una bóveda en blanco. La bóveda en blanco es para mostrar cómo Obsidian viene por defecto, que es la que vamos a ver ahorita mismo. ¿Cómo es Obsidian sin instalar nada? ¿Cómo es Obsidian cuando uno lo descarga y apenas lo instala? Eso cómo está. Entonces, aquí en este momento yo tengo esta bóveda, que es la presentación, y esta bóveda, que es la bóveda en blanco. Estamos en el mismo programa, pero con dos bóvedas distintas. Fíjense que una bóveda es negra, otra bóveda es blanca, ¿cierto? Una bóveda está en modo oscuro y la otra en modo claro. Yo he decidido que nuestra bóveda de presentación sea en modo claro. ¿Por qué? Porque me pareció chévere, ¿sí? Y la bóveda de Obsidian, mi sistema en modo oscuro, ella cuando se instala Obsidian, ella se abre en el modo oscuro del sistema, ¿sí? Si ustedes tienen su sistema en modo oscuro, entonces lo más probable es que les abra en modo oscuro y les abra de esta manera, ¿sí? Aparece una nota de bienvenida y aparece que solamente existe esta nota de bienvenida en su bóveda, ¿sí? Les exige crear una bóveda. Yo la he nombrado pues bóveda en blanco, me pregunta en dónde la quiero guardar, yo le digo pues siempre que en la carpeta de mis documentos Obsidian, siempre quiero guardar eso allí. Y aparece de una vez el gráfico de notas. Gráfico aquí. Yo este gráfico lo desactivo en las bóvedas porque consume recursos, ¿no? Pero al principio está bien verlo para uno darse cuenta cómo vincula el conocimiento. Entonces aquí es donde se pone interesante el asunto. Obsidian, uno podría no instalar nada de plugins y ya es muy útil, ¿sí? Lo que pasa es que hay plugins que para, por ejemplo, investigadores, pues suelen ser recontraútiles. Por ejemplo, conectar Obsidian con Zotero. Conectar Obsidian con Zotero es una maravilla. O conectar Obsidian con algunos recursos de LaTeX para los profes que trabajan con fórmulas matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, pues son muy útiles ya para trabajo especializado. Pero de entrada, sin instalar nada, la cosa funciona de manera muy interesante. Entonces vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, voy a borrar completamente esta nota, ¿de acuerdo? Le doy a clic derecho y le digo borrar. Él me pregunta que si la va a borrar, pues por supuesto sí. Ya no tengo ninguna nota creada en esta bóveda. Hagamos de cuenta que yo creo una nota y le llamo a esta nota, no sé, nota sobre Cali, ¿cierto? Y comienzo a escribir algo sobre Cali que me interese. Por ejemplo, me ha gustado la ermita, ¿cierto? En una visita que hice en vacaciones. Es decir, hagamos de cuenta que yo escribo algo sobre algo, ¿sí? Que aquí lo importante es ver eso. Primero, hay una nota, ¿sí? Y me la muestra en un puntico blanco, ¿de acuerdo? Pero si yo le digo que yo quisiera una nota sobre la ermita, ¿no? Yo las selecciono, sismos, uno la selecciona, lo pone entre corchetes y se crea la posibilidad de una nota. Entonces aquí el gráfico la crea. Dice, mira Ricardo, vos creaste la posibilidad de crear una nota de la ermita, te la pongo en negro porque no está creada, pero te la voy a enlazar de una vez con la nota sobre Cali, ¿sí? Y yo sigo escribiendo. De hecho, puedo decir, uy, yo quiero una nota sobre las vacaciones
hagamos de cuenta, las vacaciones del 97. Uy, yo quiero hacer una nota sobre las vacaciones del 97 y sigo escribiendo. Entonces el gráfico hila esto que estoy haciendo, ¿cierto? Hila con esa otra nota que no existe, pero hagámosla existir. Entonces yo le doy un link a la ermita, entonces ya la ermita se pone de otro color, además porque está activa, ¿cierto? Y ahorita en la ermita yo puedo decir cosas como, por ejemplo, eh, qué sé yo, vamos a poner cualquier cosa. La visité con Viviana. Hagamos de cuenta que voy a hacer una ficha de Viviana, quién es, ¿cierto? Y a su vez me dice que hay una nota que se llama Viviana que está vinculada a la ermita. Ahora, aquí estamos vinculando notas simplemente, como algo así como Wikipedia, ¿sí? Estamos enlazando cosas, conocimiento que nosotros consideramos relevante. Pero yo podría enlazarlo también con un PDF o enlazarlo con un audio o con cualquier otra cosa. Por ejemplo, hagamos de cuenta, yo aquí he preparado una carpetica en el escritorio que se llama recursos. Hagamos de cuenta que yo voy a escribir una nota y yo voy a enlazar un paper académico. Entonces yo arrastro el paper académico y el paper me lo muestra en PDF y yo lo puedo ver aquí directamente, ¿sí? Puedo ver el paper y, perdón, aquí, seguir escribiendo sobre el artículo del tema, ¿sí? Puedo seguir escribiendo sobre el artículo del tema. Ahora, yo podría, eso es otro tecnicismo, yo podría decirle a Obsidian que no me muestre todo el paper, sino que me muestre la página 11. Eso también se puede hacer, pero bueno, eso serían explicaciones, pero tengan en cuenta que yo también podría hacer eso. Podría decir, en este momento, en el gráfico, si yo quiero que aparezcan todos los papers, todos los PDFs, todos los audios, yo aquí cambio la configuración del gráfico y me comienzan a aparecer esas cosas, ¿no? Por ahora vamos a dejarlo simple, simplemente para que sepan que todo esto se puede enlazar. Hagamos de cuenta que yo me equivoqué y no era un paper lo que yo iba a poner allí, porque es que yo estaba hablando desde un viaje. Yo quería poner un video que hice con el celular de ese viaje y estoy haciendo una bitácora de viaje. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la posibilidad de los trabajos de los estudiantes en los que yo puedo integrar un video y puedo a su vez abajo del video hacer una reflexión del video, ¿cierto? Que entregar un trabajo interactivo con diferentes medios en una misma nota de Obsidian. Yo por eso insto a los estudiantes a instalar Obsidian y que los trabajos los entreguen como en formato Obsidian. Ya les voy a mostrar eso qué utilidad ha tenido para mí. Entonces digamos que no, el PDF no. Entonces voy a meterme con un video. Yo ahorita que estoy trabajando en la clase de storytelling, eh, pues he incorporado videos de escenas de películas, comerciales, etcétera, y abajo pongo una ficha de análisis para que ellos analicen pues el video, ¿no? Y tiene funcionalidad interna, ¿sí? No necesito ningún reproductor de video externo para reproducir los videos que yo estoy ubicando en las notas de Obsidian. Entonces, fíjense que ya no es simplemente una nota en la que yo escribo información, sino que yo puedo integrar con recursos multimedia que no, que yo estos recursos los tengo en este momento aquí en mi computador y estoy desplazándolos. Yo quisiera que el video no fuera de mi computador, ¿cierto? Sino que fuera un video de YouTube. Yo puedo enlazar un video de YouTube a este lugar. Por ejemplo, ¿alguien me puede mandar un link de un video de YouTube que tenga a la mano? Yo lo pongo acá, me lo puede mandar por el chat.
y probamos con su video. Excelente, buenísimo, buenísimo. Jorge dice que ya lo envía. Perfecto. Entonces, aquí yo voy a copiar este vínculo, copio, lo pego aquí, copio el vínculo. Si yo lo pego así, a secas, no se ve el video, ¿sí? Simplemente tengo el vínculo y ya está. Cosa que está muy bien si uno quiere vincular diferente información, páginas web, todo está muy bien. Solamente los links. Pero si yo quiero verlo en este lugar, yo simplemente le anexo un símbolo de admiración y se vincula el video y yo puedo ver el video en la nota. Ahora, hay una cosa que a mí me parece tremenda, es que para los que trabajan con videos y con podcast, por ejemplo, como fuente de información, Obsidian tiene plugins para extraer la información de esos videos y también para extraer la información de los podcasts. De tal manera que se convierten en notas de texto y yo puedo hacer un análisis del video en los tiempos en los que está expuesto tal tema, ¿no? Hoy en día, además, con inteligencia artificial, pues eso se potencia muchísimo más. Entonces, se comprende que Obsidian es un sistema de elaboración de notas, pero que esas notas pueden integrar recursos multimedia de manera muy versátil, ¿no? ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta o algo que hasta ahora no haya sido claro? ¿O todo muy bien? No alcancé, profesor, a tomar nota de la palabra cuando nos decía de un plugin que le puede instalar para escribir libros, algo como escribe. Si yo quiero escribir libros, yo podría hacerlo sin instalar ningún plugin y está todo el potencial para hacerlo, ¿cierto? O sea, si yo quiero escribir, yo simplemente escribo y enlazo y ya está. Hasta ahí podría hacerse con Obsidian sin problema, pero como hoy en día muchas personas lo están usando para ese tipo de cosas, hay varios plugins curiositos que, que te ayudan a organizar temáticamente las cosas. Eh, Yo ahorita voy a mostrar la lista de los plugins recomendados y ahí voy a mostrar en particular plugins, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Los voy a poner allí, ¿sí? Que los libros se parecen mucho a la escritura de una tesis. Entonces hay varios recursos vinculados que funcionan muy bien, como cómo manejar las fuentes, las referencias, los pies de página, incluso plantillas para uno trabajar. Bueno, si uno es novelista, uno puede tener una plantilla sobre personajes, sobre ciudades, sobre, bueno, diferentes cosas para que uno le ayude a construir la narrativa, ¿no? Eh, ok, aquí todo muy bien, muy bien. Ok. Yo ahorita les voy a recomendar varios plugincitos, aunque no se enloquezcan con los plugins porque, bueno, hay muchos, demasiados. Entonces, algunos son muy chéveres. Bueno, voy a ir otra vez. Esta es la bóveda virgen, ¿no? Esta es la bóveda virgen para que ustedes comprendan lo que se puede hacer así de entrada. Pero vamos otra vez acá arriba a nuestra bóveda de presentación. Ok. Obsidian es un sistema flexible. Es decir, que cualquier persona puede adaptar a su manera de pensar ese sistema, esa bóveda, ¿sí? Sin embargo, Obsidian no quisiera, digámoslo de ese modo, porque cuando fue concebido el programa, no fue concebido para pensando como se solía pensar en la organización tradicional de archivos en los computadores, ¿sí? Lo que le interesa es pensar como un sistema de conocimiento.
y uno normalmente no tiene un computador como sistema de conocimiento o el mismo sistema no lo permite, ¿sí? Por ejemplo, usted abre un archivo de Word y ese archivo de Word difícilmente tendrá vínculos hacia otro archivo de Word, ¿sí? Es probable que muchos de los archivos que uno tiene hechos en Word o en Excel o en cualquier otro formato estén completamente a ver. Uno no se da cuenta ni siquiera en dónde está o en la búsqueda de esos archivos uno se enreda, ¿sí? Entonces acá hay un tema con la organización del pensamiento, es que aparecen modelos teóricos sobre organización del pensamiento. Y hay un modelo teórico en particular que a mí me parece muy importante que en el ámbito universitario en particular se conozca. Ustedes en Internet cuando buscan Obsidian, es muy fácil encontrarse con la palabra Zettelkasten. Es muy fácil encontrarse con esa palabra. Pero es muy raro encontrar que realmente estén hablando de Zettelkasten, ¿sí? Eso es una lástima, porque Zettelkasten es un sistema de investigación. De hecho, es diseñado por un profesor alemán que se llama Niklas Luhmann, que es fantástico, es un sociólogo que lastimosamente ya no nos acompaña, pero hizo un sistema de notas que en su momento, pues como no tenía un computador aquí al lado, no comenzó su sistema de notas cuando los computadores estaban en las oficinas, lo comenzó en los años 50. Tiene un sistema de notas muy complejo para hacerlo físico, de más de 20.000 notas en su oficina. 20.000 notas que han sido clasificadas por la universidad en la que trabajó toda la vida y que todavía se siguen escaneando y se siguen analizando para ver cómo este profesor hizo esa integración. ¿Por qué se volvió llamativo para la universidad alemana analizar el sistema de notas de Niklas Luhmann? Se volvió muy llamativo porque Luhmann publicaba por lo menos 2 libros al año, libros de muy alta complejidad, ¿no? Y tiene cientos de artículos académicos de alto nivel. O sea, no fue conocido como la mayoría de los académicos que son conocidos por decir una y otra vez que el agua moja o repetirse una y otra vez en los artículos de investigación, porque es muy difícil innovar en las propias investigaciones o salirse un poco del tema. Luhmann fue tremendamente innovador allí. Entonces, fue como, señor, ¿usted qué es lo que hace para que produzca una investigación de tanta calidad? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que usted se acuerde de tantas fuentes que leyó y que pueda recopilar esas fuentes en uno y otro libro sin perderse? ¿Sí? Entonces él comienza a hacer unos conversatorios, unas pequeñas charlas sobre su humilde sistema de notas físico, ¿sí? Que hoy hay un grupo asignado de la universidad alemana. Yo les voy a mandar ahorita, les voy a mostrar el vínculo, el link de esa universidad para que ustedes vean directamente la fuente de cómo es que es ese sistema, en el que el sistema de notas lo que hace es trabajar por el investigador, hace que el investigador pueda mejor con la investigación, pero tiene una manera de pensar particular la investigación, ¿no? Si ustedes quieren, yo les puedo compartir también ese material sobre lo que dice Luhmann, de qué significa investigar y tomar notas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que los psicólogos educativos aprenden en métodos de estudio. Es otra cosa. Y de hecho nos damos cuenta cuando leemos a Luhmann que los métodos de estudio tradicionales en realidad perturban el proceso formativo, o sea, perturban el proceso de aprendizaje, que es bien interesante eso también porque es la teoría en la que están montados los sistemas de elaboración de tesis o la elaboración de trabajos de investigación. Luhmann rompe un poco con eso. Y Obsidian nace con el paradigma de Luhmann en la cabeza, ¿sí? Con la pregunta, ¿cómo hacer que sea posible generar un sistema de gestión de conocimiento lo suficientemente robusto como para hacer un sistema Zettelkasten, ¿sí? Virtual. Entonces, los prevengo. Sobre el sistema Zettelkasten, lo que se dice en la red es realmente muy poco de lo que realmente Luhmann hacía. O sea, prácticamente dicen otra cosa.
El libro que se llama El método Zettelkasten, que fue traducido al español, tampoco es sobre el método Zettelkasten, que a mí me llama mucho la atención que se llame el método Zettelkasten y lo que menos haga es hablar del método Zettelkasten. Más bien es como mi método adaptado de lo que yo entendí sobre Zettelkasten. Básicamente ese es el libro en español. El libro que más se le acerca a la didáctica real que propuso es un libro de un norteamericano que es muy molesto de leer, ustedes se darán cuenta. El libro se llama Antinet. Grandote, como de 600 páginas, que no está en español, pero yo me puse con un tío investigador que es sociólogo, nos pusimos a traducirlo con ayuda pues de nuestras queridas máquinas inteligentes y hicimos una traducción de lo pertinente, de lo más interesante, que más o menos fue la mitad. Y tratamos de hacerlo lo más amigable posible. ¿Qué pasa con el libro? El libro está muy bien hecho, nos habla del sistema Zettelkasten súper bien, pero es demasiado rígido con el tema de lo digital. Para el autor, lo digital, si uno le mete algo digital, eso ya no es Zettelkasten. Pues el sistema Zettelkasten es un sistema de notas físico, pero el mismo Luhmann aclara que puede ser digital, ¿sí? Entonces uno adapta esos sistemas para que sean lo más digital posible. Entonces, cuando uno comienza con el trabajo de Obsidian, uno comienza a averiguar también qué significa tomar notas y qué significa organizar el pensamiento a través de notas, que es algo que eso no se aprende de manera intuitiva, que no es tan fácil de desarrollar y que hay que comenzar a aprender, ¿no? Ok, esa es como la generalidad. Aquí está la generalidad. Lo otro es funcionalidad. Obsidian, tanto la estética, ustedes ven el programa así como, pero ese programa, así como se lo estoy mostrando, es una estética sencillita para esta presentación y esta es la estética con la que viene por detrás. Venga, yo prendo la luz porque esto se está oscureciendo el día. Pero yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, la bóveda que yo tengo de mi clase. Voy a abrir aquí la bóveda Storytelling. Storytelling Online es la bóveda que yo les comparto a los estudiantes para que ellos presenten sus trabajos. Pero el Storytelling que yo tengo en mi computador es para gestionar toda mi cátedra. Los contenidos de la cátedra, eh, ellos, absolutamente todo, ¿no? Entonces, fíjense que tiene otra estética. De hecho, por ejemplo, digamos, a ver, vamos aquí a una actividad, tiene otro tipo de letra, ¿sí? Tiene otro tipo de letra. Vamos a ver aquí, Dixit, sí. Otro tipo de letra y los títulos y los subtítulos tienen color. Entonces, uno puede, digamos, adaptar completamente la bóveda al gusto personal. E incluso si a uno le gustan los colores en las letras, los títulos, los subrayados, todo eso, uno puede elegir sus propios colores, ¿sí? Yo en eso he probado muchas cosas y mis bóvedas pues cambian de colores una a otra, ¿no? Según la utilidad. Cuando yo doy clase, siempre presento mis temas desde aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo pensamiento narrativo, tengo una carpetica de diapositivas, ¿cierto? Y tengo unos PDFs para ellos, ¿cierto? Y comenzar a dar clase con estos PDFs. Pero yo los tengo en una bóveda de Obsidian
porque yo quiero vincular esos PDFs a otras cosas, ¿sí? Quiero hacer notas sobre los contenidos que yo estoy haciendo y quiero vincularlos a una bitácora de clase. Entonces, yo quiero abrir un archivo, ¿cierto? Que diga, vi la sesión 7 y en la sesión 7 estuve trabajando estos y estos documentos y les dejé tales y tales actividades, ¿sí? Por eso me interesa, porque yo no veo la didáctica como cosas que yo le muestro a los estudiantes, PowerPoint que yo le muestro a los estudiantes, ahí que yo tengo en mi computador ese archivo solito y hoy les voy a mostrar este PowerPoint, sino que yo concibo mi clase como un sistema de conocimiento, ¿sí? Que eso no lo hacía antes de Obsidian. Antes de Obsidian están mis carpetas normales en el computador y hoy, a ver, yo voy a ver qué PDF me sirve para este tema. Yo creo que este PDF me sirve, vamos a trabajar con este PDF, ¿sí? Entonces, la falta de integración hace además que uno no sepa muy bien cómo mejorar sus recursos didácticos, ¿sí? Uno no se da cuenta realmente el potencial que hay con el simple hecho de vincular el material con la experiencia que uno está teniendo con los estudiantes en el día a día. Y uno de eso no se da cuenta. Pero con Obsidian eso comienza a integrarse. Y hay otras cosas, por ejemplo, que han pasado con este sistema de conocimiento. Miremos esto. Resulta que, yo voy a cerrar esto y voy a abrirlo mejor por acá, aquí. Hay un plugin que se llama Proyectos, ¿cierto? Estos proyectos integran muy diversas notas con metadatos. Y ahorita les voy a hablar el asunto de los metadatos en Obsidian. Y resulta que yo tengo un proyecto que se llama Perfiles de mis estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a cerrar el nombre de los estudiantes para no ponerlos en peligro. Pero fíjense esto, ellos me llenaron a mí una encuesta con un formato en Obsidian, ¿sí? Cuando ellos me mandan la encuesta, yo la integro a Obsidian. Obsidian, yo le puedo pedir a Obsidian que me haga una tabla con las respuestas para yo saber su perfil, ¿sí? Y yo después decirles a ellos cómo son, cómo es el grupo, qué tipo de tendencias políticas tienen, religiones, hobbies, miedos, ¿no? Pasiones, intereses. Como estamos en una clase que es storytelling, me interesa el perfil y la narrativa personal. Ellos en dónde están metidos y por qué estamos trazados por la cultura. Entonces esto se vuelve tema de reflexión y rápido. Ellos me entregan una ficha que yo les pongo en Obsidian y con el plugin de Obsidian Proyectos organizo toda esa información de inmediato. Yo no necesito hacer la tabla a mano, buscar uno a uno de las respuestas, eso no es necesario. Ahora, ¿yo puedo hacer esto con otros programas? Sí. Lo que no puedo hacer con otros programas es vincular esta información a mis notas de clase. ¿Sí me explico? Es decir, yo puedo hacer muchas cosas por fuera, claro, yo puedo hacer, por ejemplo, con Excel, puedo hacer cosas que aquí no puedo, como por ejemplo hacer tablas dinámicas. Eso aquí no se puede, por supuesto. Pero yo puedo traer algunas tablas informativas, ¿no? Que puedo hacer en Excel, por supuesto, pero puedo vincular esa tabla a otras cosas. ¿Cómo se hace con Notion? Algunas personas, seguramente de ustedes, conocen Notion. Si no la conocen, también es una herramienta que les recomiendo. La diferencia con Notion es que depende de Notion la plataforma, si hay conexión a internet o no. Obsidian no depende necesariamente de que haya conexión o no, salvo que tenga mi bóveda online, ¿no? Entonces, fíjense esto, yo puedo pedirles a ellos que me manden otro documento y ese otro documento anexarlo para que se anexe a esta tabla y ir alimentando más el perfil, ¿sí? Pero al mismo tiempo, yo puedo hacer, por ejemplo, les voy a mostrar, voy a mis grupos, voy a coger el grupo de, vamos, Andrés Mauricio Cadavid y voy a crear un proyecto de Andrés Mauricio Cadavid.
Listo. Voy al proyecto Andrés Mauricio Cadavid. Y en el proyecto me muestra los trabajos que me presentó, a qué actividad responde, la manera como fue nombrado el trabajo, ¿cierto? Yo puedo darle una evaluación, ¿cierto? Si fue trabajo individual o en grupo, si hago comentarios o no, si fue en formato digital, en físico, etcétera, ¿sí? Esa es otra de las utilidades por las que yo trabajo Obsidian con los estudiantes. Ellos me entregan sus trabajos en formato Obsidian y cada trabajo yo lo gestiono con metadatos, que es como uno gestionaría, por ejemplo, una carpeta de música en MP3. En esa carpeta de música, quién es el músico, a qué álbum pertenece, qué tipo de música, etcétera. Uno con la música eso lo entiende fácilmente. La utilidad de clasificar la música o la utilidad de clasificar un libro, de qué editorial, cuál título, el autor, el año de publicación, etcétera. Eso es muy útil. Pero eso no se piensa de manera tan natural con los trabajos de los estudiantes. Con los trabajos de los estudiantes, un poco pensar casi científicamente es este objeto de estudio, que es el trabajo del estudiante, cuáles son las variables que yo quiero evaluar, digamos, de qué manera voy a organizar esta información. Entonces, cuando nos vamos a uno de los archivos, digamos, vamos a ir a este trabajo de sesgos de Mauricio, de cuenta, o este archivo que envió sobre esto fue, por ejemplo, estas son notas sencillas donde yo les digo, elijan un par de sesgos, ¿sí? Entonces ellos me mandan, elijo tales sesgos, listo, perfecto. Y después yo les digo qué hacer con esos sesgos, ¿no? Fíjense las propiedades, que estos son los metadatos de la nota. Entonces yo les pido que vinculen estos metadatos. ¿En qué periodo del semestre me están entregando el trabajo? ¿Cierto? ¿Qué puntos? En este caso no hay puntos para esta actividad, ¿cierto? Si fue una modalidad de trabajo en casa, la actividad cómo se llama, si fue individual, si fue digital, etcétera, ¿sí? Y hay metadatos que son solamente de mi, yo soy los que alimento, digamos, como por ejemplo las evaluaciones, ¿no? O los puntos asignados, si es que voy a asignar puntos. Entonces, aquí hay una característica que ni siquiera en el sitio web de Obsidian se menciona como importante, y es que cada nota yo puedo traer metadatos. Los metadatos de cada nota me sirven para vincular la información de manera inteligente. Entonces, por ejemplo, voy aquí a la bóveda de presentación. Yo aquí tengo, por ejemplo, un par de artículos de Nicholas Luhmann. Entonces, pongamos, por ejemplo, leer. Yo tengo unos metadatos que me parecen pertinentes de esta nota. Por lo menos, quién es el autor y quién es el traductor. Aquí, por supuesto, aparecen, pero esto no son metadatos. Esto es de la nota, porque aquí son irrelevantes. Esto es como para imprimir, digamos, F. Entonces, pues aparece el autor y el traductor. Bueno, todo bien. Pero como sistema de conocimiento, me interesa que estén los metadatos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una tabla después de autores de mi bóveda, yo le digo, yo quiero saber cuáles son los artículos que yo tengo en esta bóveda de tal autor. ¿Cuáles son los artículos que yo tengo sobre tal tema? Entonces, por ejemplo, aquí aparece que son artículos de blog. Yo puedo decir que son artículos sobre Zettelkasten. Yo puedo decir que son artículos que tienen que ver con aprendizaje, etcétera. Pongo inteligentes para este artículo. Es una especie de clasificación de la información que yo hago cada vez que trabajo con una nota diferente. Y eso, las personas que tienen ya ciertas rutinas de investigación saben lo valioso que es, porque después es un lío saber cuáles fueron los artículos que tenían que ver con tales temas, cuáles fueron los artículos mejor evaluados. Por ejemplo, yo puedo decir al final, yo le pongo a este artículo de 1 a 5, le pongo 4. Listo. Entonces después digo, voy a simplificar las fuentes para mi investigación y solamente voy a tomar los que califique como 4.
Eso no es fácil si uno lo hace por fuera, o sea, digamos, con archivos PDF desvinculados, con archivos de Word, etcétera, ¿no? En un sistema de conocimiento como el que propone Obsidian, pues es muchísimo más fácil ese trabajo. Muy bien. Son las 4:07. ¿Cómo vamos? Profesora, no, en este momento no hay preguntas en el chat, pero Ok, como les decía, podríamos abrir el micrófono. ¿Alguien tiene perfecto. un comentario o pregunta para que podamos seguir la conversación? Una buena noticia para de pronto los que no estaban cacharreando en este momento es que lo podemos instalar en el computador de la universidad. A veces hay restricciones para instalar herramientas, pero Obsidiana lo dejó instalar sin tener que pedir autorización al administrador. Entonces está ya Buenísimo, disponible para que empecemos a usar el recurso. buenísimo, ¿Alguna buenísimo. entonces pregunta, comentario? Fantástico. Sí, eso es un... Yo me metí, ya esperaba ver, requiere autorización del administrador y me dejó seguir el proceso. Entonces... Ahí mientras lo iba escuchando, iba haciendo la práctica también para empezar a incorporar Wow, las pistas tremendo. que usted nos ha dado también para poder. Porque mira, si es posible eso, yo lo que puedo hacer es compartirte esta bóveda de presentación así completa. Yo la subo a Dropbox y los profes los que han estado aquí en el seminario, lo pueden bajar a sus Obsidian y Ok, pueden ver toda la información en detalle. súper, muchas gracias, muchas gracias. Ok, Por lo pronto no hay algún comentario, pregunta, entonces a usted sí, por favor, ok, podemos continuar y en el momento en que alguien tenga algún comentario, por favor, siéntanse en la libertad de levantar el micrófono, levantar la mano, que el profesor ha dado esa posibilidad también para que continuemos interactuando. Cualquier pregunta, aunque parezca muy sencilla, es una pregunta que debemos aprovechar para hacérsela a quien maneja la herramienta con mucha experiencia. correcto, correcto. Sí. Ok, entonces, aquí no me deja un momentico, ok. Que aquí te quito porque no me deja ver esta pestañita de acá, jueves. Entonces, aquí ya estoy otra vez. Ok, ok. Aquí hay otra característica que es importante mostrar. La posibilidad de que se vincule la información eh, con recurso externo. En Obsidian se pueden hacer mapas mentales, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho Xmind, que es esta herramienta que está aquí, Xmind. Me gusta mucho, es gratuita, siempre y cuando usted haga los mapas mentales en su computador. Si lo quiere hacer online, solamente le deja hacer 10, pero en su computador usted puede hacer todos los que quiera y compartirlos y todo, ¿no? Entonces, pues yo vinculo Obsidian con Xmind. Entonces, por ejemplo, aquí, para responder a la pregunta, ¿para quién es Obsidian? Yo he hecho un mapa mental. ¿Qué Obsidian sabe que este mapa es de... Ah, bueno, siempre me va a preguntar que si yo quiero comprar, pero no va a comprar, por supuesto. Y yo puedo ingresar a Xmind y hacer que el mapa sea interactivo, sea como yo quiera, ¿no? Lo puedo cambiar, etcétera. Con Obsidian también se pueden hacer mapas mentales internamente, pero no tiene tanto poder como Xmind solito. Entonces, pues yo simplemente vinculo y ya está, ¿de acuerdo? Como yo sé que esta conferencia no es para hablar completamente de todo Obsidian, porque no da el tiempo. Ustedes en internet, yo les voy a recomendar unos cursos, son un montón. Entonces, pues... hice 6 mapas diferentes con información distinta que ustedes podrán tener, que he pormenorizado cada detalle sobre Obsidian, ¿sí? ¿Quiénes deberían usarlo? ¿Cómo es el tipo de persona que usa una herramienta como esta? ¿Cierto? Que es lo usual.
Y también a mí me parece que hay un mapa que sería bueno que ustedes exploraran con tranquilidad, que es un mapa sobre la relación de Obsidian, sobre todo en la época actual, cuando ustedes es como pensamiento crítico. Cuando uno está trabajando allí, uno tiene que tener en cuenta que Obsidian es una herramienta que lo incentiva, ¿sí? Pero hay que saber de qué manera es que lo incentiva. Entonces, yo he creado un mapita. Venga, yo voy a volver aquí. Aquí están mis gráficos. Un mapita de funcionalidades. Estas funcionalidades, cómo están vinculadas con el pensamiento, por qué son útiles para aprender a pensar. Lo hice de manera separada al mapa sobre pensar. Voy aquí, otra vez, y está el mapa sobre pensar. ¿Qué significa pensar con Obsidian? Y aquí tengo como tres grandes grupos sobre pensar para quienes están trabajando también este tema en sus clases o sea pertinente. Está sobre lo que sabemos sobre pensar. Aquí aparece la ciencia del pensar. ¿Cuáles son los hallazgos sobre el pensamiento? Comportamientos observables asociados para uno decir si el estudiante está pensando y de qué manera, usando Obsidian, esos comportamientos observables pueden trabajarse. ¿Sí? Como esta herramienta obliga por su concepto. O sea, uno podría usar Obsidian y no hacer lo que Obsidian recomienda, claro que sí. ¿Sí? Uno seguir organizando la información por carpetas y completamente desvinculada, sí, claro que sí, uno lo podría. Pero si la herramienta se incorpora como didáctica de la clase, estamos teniendo un recurso digital que permite a los estudiantes tener la posibilidad de vincular el conocimiento, reflexionar y, digamos, clasificar críticamente la información, llegar a conclusiones que yo le estoy pidiendo. Usted, ¿qué etiqueta? Póngale 5 etiquetas al artículo que está leyendo. Para ponerle 5 etiquetas a un artículo, yo tengo que deliberar casi. O sea, yo tengo que pensarme muy bien cómo es que voy a clasificar ese artículo y con qué está relacionado, ¿no? Lo otro que tiene muy útil, hay un biólogo español que tiene, bueno, tiene unos videos sobre Obsidian que a mí me llamó mucho la atención porque es de los pocos que trabajan Obsidian en la vida académica. Él vincula el conocimiento de todas sus materias. No, no importa si son del mismo semestre o de semestres anteriores. Eso es maravilloso, porque la gente normalmente en el proceso de formación se gradúa del último semestre. O sea, es profesional del último semestre, se le olvida lo que vio en quinto, lo que vio en sexto. Eso es un desperdicio tremendo de información. De hecho, cuando yo tengo personas cercanas que están comenzando mi carrera de psicología, yo los envidio. Les decía, qué rico estar otra vez en la carrera de psicología porque hay un montón de cosas que seguramente me parece fantástico. Pero ¿por qué se olvidan? Porque los métodos de estudio y el sistema de educación están hechos casi para que a uno se le olvide. Uno estudia para el parcial y si le fue bien, adiós. En cambio, el uso de una herramienta de construcción de conocimiento, donde uno se responsabiliza de vincular lo que uno está conociendo y lo que uno está aprendiendo, termina siendo en realidad un sistema de formación profesional y personal, ¿no? O sea, este tipo de herramienta no es solo un programa más, sino que es una manera de pensarse la formación, es una manera de pensarse el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso me parece tan relevante en el ámbito universitario. Bueno, yo voy a cerrar estos mapitas porque estos mapitas lo van a tener ustedes y los pueden ver bien en detalle, ¿de acuerdo? Una última cosa que les quería mencionar, que es algo con lo que he estado trabajando últimamente. Voy a guardar esto. Ya está. Bueno, quiero preguntar,
Todos ustedes trabajan con inteligencia artificial, ¿cierto? ¿O hay algún profe que no trabaje nada con inteligencia artificial? ¿Todos están metidos ahí? Excelente, me parece súper bien. ¿Quién de ustedes conoce Google AI Studio? ¿Alguno lo conoce? He visto por ahí el nombre, pero no me he sumergido, simplemente he pasado por los lados. Pasé por su estilo Perfecto. y ya. He visto Ok, videos y todo lo demás, pero no lo he usado. ok. Entonces, miren, acá hay una cosa súper importante que tenemos acceso a herramientas gratuitas, son muy útiles, ChatGPT es muy útil, Gemini es muy útil, cada una es muy útil para lo que hacemos y incluso a veces es más que suficiente su versión gratuita. Pero en Google hay Studio, tenemos la posibilidad de tener $300 de crédito que nos está regalando Google hasta agosto. Esos $300 de crédito que podemos contabilizar y ver cómo van para que no después no quedemos en deuda con Google. Los tenemos si tenemos ya una cuenta de Gmail. Si tenemos una cuenta de Gmail y vamos a iStudio, podemos acceder a una API de uso de inteligencia artificial. ¿Qué es una API? Es un numerito, digámoslo así, una llave, una manera de vincular la potencia de la inteligencia artificial de Google con una herramienta como por ejemplo Obsidian, ¿sí? Yo aquí les quería mostrar lo siguiente. Miren, yo aquí tengo instalado el plugin de Copilot. Copilot lo tengo vinculado con Google AI Studio, ¿cierto? Aquí en Obsidian. Entonces, digamos, yo aquí lo hago y me aparece, digamos, el formato para chatear con tranquilidad, ¿cierto? Y yo le puedo decir, hablemos de aprendiendo a leer, este artículo de Niklas Luhmann, ¿sí? Fíjense que yo estoy en la bóveda de Obsidian y estoy utilizando mi sistema de conocimiento, ¿sí? Mis archivos. Entonces, y los nombro así como están, pero yo quiero hablar de aprendiendo a leer y mm, y comunicando Zettelkasten, ¿sí? Quiero esas dos notas, ¿de acuerdo? Él lee mi bóveda y lee mis notas de manera directa. Vamos a ver qué pasa. Lo puse a pensar. Listo, fíjense esto. ¿No? Ya, ya se dio cuenta que son notas fascinantes, son artículos de Luhmann, ¿cierto? Y ya de aquí en adelante, yo puedo pedirle que me haga una ficha de trabajo, que me haga preguntas para estudiantes, que me haga mapas mentales para completar, que me haga lo que quiera, pero está dentro de mi bóveda. Y de hecho, él me puede comenzar a sugerir, ¿quieres una nota vinculada sobre esto para tal cosa? Y yo, hágale, hagámoslo, ¿sí? Entonces, está muy bien trabajar con inteligencias artificiales, pero cuando uno las vincula a un sistema de conocimiento es tremendamente útil, ¿sí? Entonces, yo he vinculado Google iStudio porque puedo hacer un uso profesional pagado con los créditos que me está regalando Google, que son 300, que es bastante, ¿sí? O sea, yo puedo usar un montón esa herramienta estos meses, de modo que yo tengo que arreglármelas para que sea muy importante lo que voy a hacer estos meses hasta agosto. Pero quería compartirlo con ustedes porque me parece muy clave. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos Copilot. A ver, venga, nos quedan
8 minuticos, yo creo que con esos 8 minuticos, esos 8 minuticos van a ser más que suficientes. Voy a cerrar aquí. Muy chévere Copilot. Al igual que los Voy a- 300 créditos, los vamos a aprovechar muy bien. Absolutamente, es que es un papayazo tremendo. Entonces, mira, voy a ir a, voy a ir a un navegador donde tenga Google. Pues yo tengo Google aquí. Mm, Venga, yo veo aquí. Ustedes me Disculpe, están viendo profesor, fluidamente, ¿cierto? solo ¿O le se voy a dar corta? se ve un poquito entrecortado, no sé los Estamos demás. viendo tu bosque. Ah, ok, ok. Esperemos un momentico que no se ha abierto el navegador. Colegas, Toda- disculpe, profesor, por favor recuerden firmar la asistencia porque con los datos que ustedes pongan allí les podemos compartir lo que el profesor nos va a enviar para los asistentes. Si necesitan otra vez el enlace, vuelvo y lo pongo en el chat. Gracias. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Están viendo el navegador? Sí, welcome to estudio. Ahí está. Ok, este es iStudio, ¿cierto? Y este trabaja con Gemini. Podemos trabajar con las últimas versiones de Gemini, las versiones de prueba más complejas. Pero aquí nos va a dar las funcionalidades de cada modelo, nos va a decir para qué están y cuáles son sus características, ¿sí? Entonces uno decide con qué modelo va a trabajar. Esa es una ventaja, digamos, que aquí como que se destapa un poquito más la información de cómo estamos trabajando con los modelos de inteligencia artificial. Yo, cuando ustedes abren la cuenta, les preguntan si ustedes quieren una clave API. Ustedes digan que sí, que quieren una clave API, que eso es un número. Entonces, yo aquí tengo, voy aquí, yo aquí tengo abajo ya una clave API de Gemini, que es un numerito. Cuando ustedes abren la cuenta, ustedes le dicen, yo quiero, y copian ese número. Entonces, cuando copian ese número es el que va a poner a funcionar el plugin en Obsidian, ¿sí? Entonces, cuando vuelven a Obsidian, voy a ir a Obsidian otra vez, aquí en Obsidian, cuando uno instala el plugin, ¿cómo se instalan los plugins? Los plugins se instalan, aquí uno abre la configuración, aquí dice complementos de la comunidad o complementos comunitarios y uno activa, normalmente está en modo restringido y uno le quita el modo restringido y ya después uno busca la cantidad de plugins que hay por ahí. Entonces, Copilot, yo porque lo tengo instalado ya, entonces pues ahí está. Y yo también tengo instalado Gemini. Gemini Scribe es maravilloso. Funciona la misma API para los dos. Y yo elijo el modelo Gemini. Al principio, cuando ustedes instalan Copilot, les va a dar errores porque Copilot lee de una. Voy a mostrar aquí la configuración del plugin como viene. Voy a ir a las opciones. El plugin de una te dice, tiene todas estas inteligencias artificiales. Entonces, yo solamente activé aquí con la API de Gemini, no más Gemini. Solamente voy a trabajar con Gemini en Copilot. Pero él tiene un montón de modelos y él al principio da error porque él está tratando de leer ChatGPT, está tratando de leer los modelos de OpenAI. Pero si uno no paga OpenAI, uno no tiene la API, digamos, ¿sí? Entonces, aquí sí tengo la posibilidad de trabajar con Gemini, que está perfecto, está súper bien, con, con una API. Ya después, la configuración particular de esa API, ustedes sin problema me pueden decir, yo los ayudo, me mandan un correo o hablamos por chat, no hay ningún inconveniente que los pueda ayudar en eso porque es muy sencillo en realidad, pero al principio pues uno se puede enredar. Pero vale muchísimo la pena. Imagínense ustedes, tras de que uno tiene un sistema de conocimiento, uno tiene una inteligencia artificial que comprende ese sistema y trabaja por uno con fuentes. Muy bien.
Voy a dejar de compartir para preguntas, inquietudes, comentarios. Profesor, muchas gracias. Realmente cuando empezamos la charla, usted hizo una mini encuesta, nos dijo quién conoce la herramienta y ninguno de nosotros la conocía. Y lo que nos ha mostrado es que, usted lo dijo, no es una herramienta más de las tantas que abundan, sino que es una forma también de pensar y de organizar la información y también de pensar la didáctica. Si usted tuviera que definir obsidiana en una palabra, ¿qué palabra usaría para sintetizarla y decir obsidiana es esto? Obsidian. Mm, yo siempre he dicho que es un modo de pensar. Mm, Ahí mm, hay dos palabras, pero siempre he dicho que Obsidian es un modo de pensar. A mí me cambió la manera en la que yo trabajo con mi computador, fíjate. mm, mm, Y, y ahora todo, absolutamente todo lo que gestiono digitalmente pasa por Obsidian. No hay nada que no gestione por Obsidian. mm, mm, Ni siquiera tengo Office instalado en mi computador. O sea, fíjate, mm, mm, sí, absolutamente todo lo comencé a trabajar allí. Que necesitaba una presentación de PowerPoint, no, pues tengo cómo hacer gráficos acá y no lo volví a usar para nada. mm, mm. Y como mi profesión no exige tablas dinámicas de Excel, entonces pues no tengo Excel, porque Excel es una maravilla, ¿no? Para quienes lo necesitan. Es una herramienta, pero para mí es una manera de pensar. Ujú. Yo también estaba pensando en como en enlazar. Todo el tiempo escuchaba, me parece que también era una herramienta que enlaza y enlazar no es sencillo porque es establecer categorías, establecer relaciones. Y Correcto. otro concepto fundamental que usted ha planteado es la posibilidad de la multimodalidad. Y es que no solamente gestiona discurso verbal, sino que también trabaja con imágenes, con gráficos, es decir, vincula todo un sistema, pero también además permite que haya unas comunidades de colaboración. Y uno de los elementos que me llamó particularmente mucho la atención es que fuese gratuita, porque estamos en un Correcto. sistema Eso, donde todo se eso es monetiza, increíble. eso es increíble, Sí, es y estas increíble. inteligencias artificiales pues le dan la muestrica gratis y es mucho lo que usted puede hacer, pero todo el tiempo están presionando cada vez más al usuario para que se vea en la obligación de tener que pagar para poder tener eso que quiere obtener. Entonces es una gestión también que tiene una función open access y que además esa idea abierta de la ciencia que cada vez se limita mucho más porque todo pasa por la mercantilización de todas esas tecnologías y que sea además gratuita, que permita todas estas potencias, que no solamente piense en un destinatario, sino que un profesor, un investigador, una profesora, un estudiante de cualquier campo o profesión pueda emplearla. Es probable que tenemos tanta información y tantas herramientas que nos podemos sentir muy atosigados y quizás un poco hacia dónde miro. Entonces es probable que este tipo de herramienta nos lleve a ir incorporando lentamente lo que usted nos decía, no corran a utilizar todos los plugins. Es una Claro. charla supremamente interesante, que es casi como usted lo decía, un abrebocas para seguir empleando, Ujú. conociendo mucho más y gestionando el conocimiento de una manera mucho más crítica e interconectada. A los Mm. asistentes, muchas gracias. Les vamos entonces a compartir lo que el profesor amablemente nos va a enviar, unos tutoriales, una información sobre lo que nos presentó hoy, que nos puede ayudar a seguir trabajando más con Obsidian y incorporarlo en nuestra práctica docente y también con nuestros estudiantes para que puedan aprender también como a trabajar con el conocimiento de manera mucho más autónoma y coherente de alguna forma. No sé si, bueno, ya Correcto. se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, profesor, Con por su mucho gusto. presentación y esperamos verlo Em, prontamente en la UAO nuevamente. bueno, muchas gracias. Con la bóveda que voy a subir a Dropbox, ¿ese vínculo te lo mando a ti o lo mando a Constanza? A Constanza, ¿Cómo, y cómo hago? Constanza, como tiene los correos, Constanza es quien tiene el correo de los asistentes, ella nos lo reenvía a Ok. todos. Puede ser Bueno, con listo, Constanza, listo. perfecto. Ok. Y a Voy los a subir la asistentes, la bóveda. grabación la subimos en el portal profesoral, como normalmente lo hacemos con todos los invitados. Entonces quedamos pendientes de la información. Y muchas gracias, profesor. Nos ha abierto así un mundo de posibilidades y creo que Con mucho tenemos mucho gusto. trabajo por hacer con la Con Oxiden. mucho gusto. Gracias. Cuando lo Ahí me mandaron necesiten. aplausos virtuales. Hasta luego, Bueno, que estén muchas muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.